Aquí. Listo. Entonces, los temas más importantes que ustedes van a ver así de manera muy general es cinemática, dinámica, luego eso todo en el primer bimestre, sí, porque es bastante, o sea, movimiento circular y cosas así. Aparte de eso, van a ver, en el segundo bimestre ya empiezan con los temas que son más bonitos, que es trabajo y energía, impulso y conservación de la cantidad de movimiento lineal y movimiento armónico simple. Hay temas extras que les saben dar, como por ejemplo choques oblicuos o movimiento de fuerzas centrales. Eso no les toman en los exámenes. Hasta ahorita todos los que yo he visto, nunca les toman. Y tampoco en las pruebas. Pero con todo sí sería bueno que aprendan, porque a veces les toman talleres donde aplican eso. Al menos de choques oblicuos. Sí, si es que ven ese tema con el profe Córdoba, no le crean nada. Ese profe no sabe nada. Le hizo confundir un montón a los chicos del anterior semestre. Les tomó una prueba, resolvió mal y bueno, un desastre. Pero bueno, esos son rasgos muy, muy generales. O sea, básicamente casi lo que vieron en prepo, pero un poquito más. Por si acaso, Torque también. Torque también ven, pero un poquito. O sea, los temas más importantes nomás les toma. Cinemática, dinámica, trabajo energía, impulso y cantidad de movimiento lineal y armónico simple. Un ejercicio nomás vino de cantidad de movimiento angular, pero eso se resolvía de uno. Entonces, si alcanzamos ya les de dar así los truquitos para resolver esas pruebas. Listo. Entonces, la clase de ayer vimos regla de la cadena. Dijimos que es para derivar funciones compuestas. ¿Qué son las funciones compuestas? Son funciones que están dentro de otras funciones. ¿Cómo se hacía la regla de la cadena? Pues teníamos dos maneras. Uno, decíamos que nos podíamos aprender esa frasecita. Derivo la función externa y le hago depender de la función interna y le multiplico por la derivada de la función interna. Aquí se me fue esto. De la función, ¿qué pasó? De la función interna. Sí, ya. O su forma matemática es esta. ¿Sí? La derivada de f de g de x es f' de g de x por g' de x. ¿Ya? Y habíamos hecho varios ejemplos. La recomendación que yo les daba es que identifiquen la función externa y la función interna. A veces en ejercicios fáciles ustedes bueno, dicen, eso puede ser trivial, ¿no? Pero en ejercicios un poco más complejos, como vimos ayer, ya se vuelve casi una necesidad. Y bueno, con práctica ustedes ya no necesitan, pero por lo pronto, sí, para que aprendan bien desde las bases. Y ya, entonces, acuérdense que la derivada de x es 1, la derivada de una constante es 0. Ya, eso es lo importante. Entonces, hagamos un poquito, unos cuantos ejemplos para calentar, ir calentando un poco. Entonces, intentemos derivar esto. Tenemos nuestra función f de x, que es igual al seno de a de x. Sí. Esta de aquí es una función compuesta. ¿Por qué? Porque lo que está dentro del argumento del seno no es x, es a por x, donde a es una constante. Sí, puede ser 3 de x, 5 de x, cualquier constante. Es una constante. ¿Ya? Pero ustedes dicen, no, solo es un número, no importa. Sí importa, porque esto de aquí no es de x. Entonces ustedes tienen que aplicar regla de la cadena. Con tal de que esto no sea x, sino sea un x más 1 o 3x o x por 5 o por pi, lo que sea, ya se convierte en una función compuesta. ¿Sí? Entonces aquí ustedes dicen, si yo quiero derivar esto, aplico regla de la cadena y digo, f' de x es igual a. Entonces vemos si me ayuda alguien, ¿ya? ¿Alguien quiere ayudarme, algún voluntario? Si no, a dedocracia. Vamos a dedocracia entonces. No hablan mucho ustedes. Jeje.
Veamos, podríamos quedarnos. A ver, alguien me escribe algo. La coseno de X. Ya. Steven Méndez, muy bien. Sí, eso queda. Pero vamos viendo, para estar seguros de que todos estén aprendiendo. Jan, hasta ahorita no has hablado, jejeje. Jan Villasis, ¿prefieres Jan o Luigi? Yang, Yang. Jan, listo. Entonces ayúdame derivando esta función, por favor. Yo ayer no entré, así que tuve que hacer eso de la matriculación y recién voy a ver hoy día las clases grabadas. Ah, ya. Dale, no te preocupes. Entonces vamos a explicar un poquito esto también. Entonces, Jonathan. Ah, no, entonces, con razón no te vi ayer, sí. Entonces ya pasamos Lady, Lenin, Kilka, ya, Lindsay también, Majibet también, Samuel. Eh, Samuel Espinosa, ayúdame con esta derivada, por favor. Ya, ayer han participado casi todos. A ver, primero toca identificar las partes internas y externas, ¿verdad? Exacto. Ya que la parte externa es el seno y la parte interna es AX. Ajá, sí, las funciones. Dale. Ya. ¿Sí? Entonces sería la derivada de la parte externa, que es el coseno. Ajá. Después la misma parte interna, que es AX. Y después la derivada de lo que está adentro, que es solo A. Exacto, muy bien. Sí. Entonces, la regla de la cadena consiste en derivamos la función externa, le hacemos que dependa de la función interna y le multiplicamos por la derivada de la función interna. Sí, la función interna es AX, la derivada de AX es A. Sí. Listo. Entonces, esto de aquí ustedes ya le podrían considerar casi como una fórmula. Cuando ustedes tienen el seno de AX, esto es algo que van a usar bastante, entonces por eso les hago hacer. Tienen el seno de AX y el coseno de AX, ¿sí? Donde A es una constante. Entonces, si ustedes derivan, les va a quedar A, o sea, digamos aquí, derivando la función, les va a quedar A por el coseno de AX, perdón, y menos A por el seno de AX. La derivada del coseno es menos del seno, ¿sí? No se olviden. Ya. Entonces, aquí ustedes pueden decir ya, o aplican regla de la cadena o se acuerdan de esto. Otra función que es bastante utilizada es el exponencial. E a la X, ¿sí? Entonces, ustedes dicen, esto de aquí no es X, es una función que depende de X, aunque esté multiplicado por una A, que es una constante, por un numerito que puede que parezca que no importa, sí importa. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la derivada de esta función? F de X prima. ¿Sí? Aquí, Sebastián Erazo, ayúdame, por favor. A ver, sería la derivada de la función externa. Ajá, Ya, sí, muy sería bien. e a la x AX, ya, por la derivada de ax, ¿qué es? que es que primero se le saca la constante, que sería la a, o a, y Ajá, en muy ese bien. caso no es constante. Sí, es constante. Ya. Se le saca la a y se le queda que ax se le baja, como está elevado a la 1, se le baja a multiplicar a la x, pero 1 menos 1 del exponente es 0. Por lo tanto es 1. Exacto. Ah, entonces Ah, solo bueno. nos queda, ¿verdad? Sí, bueno, ya ni modo. Ajá. Entonces, no, está bien. Sí, es que tienen que, a veces es importante saber de dónde salen las cosas, porque algunos profes solo les dicen, la derivada de X es 1. Y ya, entonces ustedes se aprenden eso. Pero es bueno saber de dónde salen las cosas, ¿sí? La derivada de X es 1. Entonces, la derivada de AX es simplemente A. ¿Ya? Y eso es. Entonces, esto para integrales también es importante, porque para integrales tenemos que hacer más pasos. Entonces, estos resultados, tipo fórmula, si quieren decirles,
son útiles, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen e a la x y derivan eso, les queda a por e a la x, ¿sí? En la división, la a sale, ¿sí? La a sale a multiplicar. Cuando veamos integrales, van a ver que queda casi lo mismo, pero la constante pasa no a multiplicar, sino a dividir. Pasaría acá abajo, pasaría acá abajo y pasaría acá abajo. Sí, en vez de multiplicar pasa a dividir. Ya vamos a ver de dónde sale. Pero es interesante aprenderse esos resultados porque las integrales son un poquito más complejas, sí son un poco más largas de hacer. Entonces, para que practiquen esto de regla de la cadena, les voy a mandar un deber ahora sí. Entonces, de deberes de integral, no les voy a mandar aún. O tal vez sí. Guajajaja. Listo. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí de regla de la cadena? ¿Algún ejercicio que tengan en mente o quieren que nos inventemos o algo así? Pueden decirlo, ¿ya? Si no, vamos a pasar con integrales. Hablen ahora o callen para siempre. Ya, entonces pasamos con integrales. Jan, si estás en el grupo de WhatsApp por si acaso. Sí. Ah, ya. Ya. Muy bien. Vamos a ver qué son estas cosas de integrales. Y por acá tengo un mensaje. Me preguntan si hay un término que tiene exponente elevado al exponente y así sucesivamente. Ahí aplican regla de la cadena múltiples veces. Si quieren le hacemos un ejercicio parecido, ¿verdad? Entonces, antes de entrar a integrales. Por ejemplo, hagámosle uno fácil para que le vea. Igual hay uno parecido en el deber, entonces de una vez. Por ejemplo, algo así, e a la x, pero x está elevado al cuadrado, ¿ya? Y si quieren le podemos elevar, es que, ¿a qué más le podemos elevar? A la y, no le podemos elevar a otra variable, porque ahorita solo estamos trabajando con una variable. Entonces, dejémosle así, ¿sí? Entonces decimos, quiero derivar esta función, es e a la x al cuadrado. Entonces decimos, esto no es de x, es una función que depende de x, por lo tanto aplico regla de la cadena. Entonces vamos a hacerle paso a paso. F' de x sería igual. La derivada de la función externa, que es del mismo exponencial, que depende de la función interna, por la derivada de la función interna. Y ya, entonces ahí que nos quedaría e a la x al cuadrado, por la derivada de 2x es 2. No, perdón. Por la derivada de la función interna, así, ¿ya? Entonces derivan x al cuadrado y les queda 2x. ¿Sí? Y ahí estaría. Otro ejemplo, uno un poquito más complejo, ¿qué les podría poner? Tal vez así. Hagamos otro de estos ejemplos para que le vean bien cómo aplicar regla de la cadena múltiples veces. Entonces, por ejemplo, dice, pero si hay 3 exponentes o más. Un ejemplo de 3 exponentes o más. Es que solo tenemos una variable, entonces, ¿cómo podría ser? E a la tangente de x elevado al cuadrado, tal vez, o e a la... Es que el logaritmo no. Si se te ocurre un ejemplo, me dices, ¿ya? Porque como solo tenemos una variable, entonces no se me ocurre. Por ejemplo, hagámosle un poquito más complejo del exponencial. Por ejemplo, e a la raíz de x más 1. Sí. Entonces aquí ustedes pueden ocupar truquitos de álgebra como ponerle logaritmo del exponencial para que esto se haga un poco más simple, pero bueno, apliquemos regla de la cadena. Entonces, si queremos derivar esto, decimos, la derivada de la función externa es del mismo exponencial que depende de la función interna por la derivada de la función interna. ¿Sí? Pero aquí, otra vez,
Esta derivada de aquí es una función compuesta. ¿Por qué? Porque no tienen la raíz de x, tienen la raíz de x más 1. Entonces aquí otra vez aplican la regla de la cadena, ¿sí? Aplican las veces que sean necesarias. X más 1. Y derivan esto. Si ustedes recuerdan, decimos que la derivada de la raíz es 1. Digo, es 1 sobre 2 veces la raíz. Y esto le multiplican por la derivada de la función interna. ¿Sí? Ya vamos aplicando regla de la cadena 2 veces. E a la raíz de x más 1 por 1 sobre 2 raíz de x más 1 por la derivada de x más 1 es 1. ¿Sí? Porque la derivada de x es 1 y la derivada de 1 es 0. La derivada de una constante siempre es 0. ¿Sí? No se olviden de eso. Y ya, eso sería. Tienen ejemplos de derivadas por regla de la cadena varias veces. Ya, entonces ahora sí pasemos a las integrales. ¿Qué es esto de las integrales? Las integrales surgen como un problema de cálculo de áreas. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una función cualquiera, una función f de x, que es, no sé, algo así, por ponerles un ejemplo. Una función constante, ¿sí? Y dicen, yo quiero calcular el área bajo esta curva. Se le dice curva, ya para generalizar se le dice curva. Aunque sea en líneas rectas, cualquier cosa, se le dice curva a la gráfica de la función. El área bajo la curva. Entonces, si ustedes quieren calcular el área bajo la curva desde x0 hasta x1, ustedes pueden decir, es fácil. Es el área de un cuadrado, entonces yo cojo la base, le multiplico por la altura y ya tengo el área. ¿Sí? ¿Qué tal si ustedes tienen una función que es una función así, por ejemplo? Así. Y así. Y dicen, esto también es fácil. El área de esta función es del área de un triángulo, ¿sí? Donde la base es de x1 y la altura es f de x, ¿sí? Suponiendo que este es el punto x2, entonces la altura es f de x2, ¿sí? Es la imagen de la función en ese punto. O sea, el valor numérico, el valor de la función evaluado en x2, ¿sí? Y dicen, está fácil, base por altura dividido para 2 y ya tengo el área, ¿sí? Entonces, ustedes dicen, por ejemplo, el área de este cuadradito es la base, que es x1, por la altura, que es, pongámosle, f de x1, ¿sí? Base por altura. Y para el triangulito, ustedes dicen, el área del triangulito es la base, que es de x2. No, es de x1 también. Por la altura, que es de f de x2. ¿Ya? Ya, muy fácil. O que por geometría le pueden, en vez de darles estas funciones evaladas, les pueden dar números, así como en un plano cartesiano. Entonces calculan el área con geometría. Pero ahora, ¿qué tal si a ustedes les dicen, yo tengo una función f de x que ya no es tan simple de calcular, sino que es más o menos algo así. ¿Sí? Calcúlenme el área el área bajo la curva de esta función, yo les digo. Entonces dicen, híjole, pues ¿cómo le hago? Lo que ustedes podrían hacer es decir, voy a armar cuadraditos que vayan más o menos hasta la altura de donde está la función en ese punto. Por ejemplo, hasta aquí. Y van armando un montón de cuadraditos. Para que se les haga más fácil, ustedes dicen, voy a armar cuadraditos del mismo ancho. Sí. Cuadraditos del mismo ancho. Todos los mismos. Y de ancho 1 centímetro, por ejemplo. No sé. ¿Ya? Entonces ustedes dicen, como tienen el mismo ancho,
todos estos rectangulitos, yo les voy a poner con un nombre, por ejemplo, un delta. Sí, recuerden que el delta es una variación. Entonces, ustedes están variando desde aquí hasta acá, o desde aquí hasta acá, ¿sí? Entonces, todos estos son deltas. Si recuerdan ustedes, un delta es siempre x2 menos x1, o x final menos x inicial, o x3 menos x2, ¿sí? Final menos inicial. Entonces, estos deltas serían, por ejemplo, este x5 menos x4, ¿ya? Este otro delta sería x4 menos x3, así sucesivamente. Sí, lo importante es que son del mismo ancho todos. Ya que serían igual las alturas. Las alturas serían la imagen de la función en ese punto. Por ejemplo, en este punto x0, la altura de este rectángulo está aquí. Esta sería la imagen de la función en el punto x0. Sí, este es un número. ¿Por qué? Porque la función está evaluada. Entonces ya tienen base, que mide delta x, y la altura. Y eso hacen para cada uno de los rectangulitos. Entonces, si ustedes dicen, este es mi x1, la altura es f de x1. Y si este es mi x2, la altura es f de x2. ¿Sí? Así, pero escrito no tan chueco. Y dicen entonces, el área de mi función es igual al área de todos, al área sumada de todos estos triangulitos, ¿verdad? De todos estos rectangulitos, perdón. Entonces ustedes dicen, el área total es igual al área 1 más el área 2 más el área 3 más así sucesivamente. Entonces tienen área 1 más área 2 más área 3 y así sucesivamente. Sí, más área n. Sí, hasta el enésimo cuadradito. Rectangulito, perdón. Pero ¿a qué es igual esta área 1? Sí, esta área 1 de aquí. El área 1 es igual a la base, que es delta x, por la altura. ¿Cuál es la altura? Es la función evaluada en ese punto. F de x0. ¿Sí? ¿Qué tal el área 2? Sí, esta área 2. Lo mismo. Es la base, que es x1 menos x0, ¿verdad? Eso es el delta. Delta x. Sí, la diferencia entre dos números. Por la altura, que es la función evaluada en x1. ¿Sí? Y el área 3, que es esta área de aquí, también es la base, que es este delta, y el ancho de este delta, base, por altura. La altura es la función evaluada en ese punto, o sea, f de x2. ¿Ya? Y así sucesivamente, hasta llegar al enésimo rectangulito. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en todos los términos existe el delta x. Sí, en todos los términos va a existir este delta x, porque todos comparten la misma base. Ese es el truco. Todos que tengan el mismo ancho. Entonces ustedes dicen, ¿puedo sacar factor común? Saco factor común al delta x. ¿Sí? Entonces ahí solo me quedaría f de x0 más f de x1 más f de x2 y así sucesivamente hasta el f de xn. Pero esto de aquí es una sumatoria. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan de sus clases de prepo, ustedes en vez de estar escribiendo todito esto, le pueden simplificar con la notación de sumatoria y dicen, este paréntesis de aquí es la sumatoria de todos los f's evaluados en cada uno de los, pónganle, en cada uno de los puntos, ¿sí? x0, x1, x2, x3, x4 y así. Les van sumando todos. Eso es lo que está en el paréntesis, ¿ya? Lo que está en este paréntesis. Y todo eso está multiplicado por un delta x, ¿verdad? Que es la base. Pero ahora, ustedes dicen, calcular el área sí es bastante ineficiente, ¿no? Porque aquí sobran espacios. Aquí sobran espacios, aquí faltan espacios, aquí sobran espacios. Entonces dicen, bueno, yo voy a intentar reducir ese error reduciendo el ancho de estos rectangulitos, ¿sí? ¿Qué tal si ahora yo hago rectángulos así de chiquitos,
sí, del mismo ancho todos. Y les hago así de chiquitos. De tal manera que el error se me va a reducir bastante, ¿verdad? No es lo mismo poner un rectángulo grandote que 2 rectángulos grandotes, que 3 o 4 o 5, ¿sí? Mientras más rectángulos tengo, más chiquitos son y por lo tanto menos error tengo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si yo hago que este ancho sea muy chiquito, pero así muy, muy chiquito? O sea, que el número de cuadraditos, el número de rectangulitos tienda a un número muy grande. Sí, que haya muchos, muchos rectangulitos, así tan, tan chiquitos que casi ni se note que son rectangulitos, que se note más o menos que son unas líneas, ¿ya? Entonces yo voy a hacer que mis rectangulitos, que mis n rectangulitos, por ejemplo, este es el de xn, mi rectangulito número n. Entonces yo voy a decir que mis rectangulitos tiendan hasta el infinito, ¿sí? Que haya muchos, muchos rectángulos. ¿Qué pasa cuando existen muchos rectángulos? ¿Qué pasará con este delta? ¿Se hará más grande o será más chiquito? Pues obviamente se hace más chiquito, ¿verdad? Entonces, si el número de rectángulos tiende al infinito, o sea, hay muchos, muchos rectángulos, este delta tiende a ser muy chiquito, ¿sí? Tiende a hacerse muy chiquito. ¿Y qué pasa cuando un delta es muy chiquito? Nosotros le nombramos de otra manera. Cuando este delta es muy chiquito, decimos que se convierte en un diferencial. Sí, solo es el cambio de notación. Este delta es una diferencia, este diferencial es una diferencia. Solo que esta es una diferencia grande, se podría decir, y esta es una diferencia casi cero. Sí, infinitesimal se le dice. Ya han de ver ustedes eso en límites. Ya, es una diferencia muy, muy chiquita. Tiende a cero, pero no es cero. Entonces, cuando esta sumatoria tiende al infinito, ¿sí? Es la sumatoria de i hasta n, ¿sí? Cuando toda esta sumatoria tiende a infinito, se convierte en un integral. Entonces, cuando la sumatoria desde i hasta n tiende al infinito, se convierte en un integral, ¿sí? Es como si a esta cosa, como puntas, algo así, les tiran, ¿sí? Les tiran y le hacen una curva suave. Es como decir que a estos de aquí, que tiene muchas puntas, ¿sí ven? Muchas, muchas puntas. Cuando ustedes le hacen rectángulos chiquitos, se aproxima bastante a la curva, ¿sí? Una curva suave. Entonces, eso es más o menos. Entonces, cuando ustedes hacen que esto tienda al infinito, esta sumatoria, se convierte en una integral. Y cuando ustedes hacen que este delta tienda a ser muy chiquito, se convierte en un diferencial. Entonces, ¿cómo nos quedaría el área? El área nos quedaría, en vez de la sumatoria, vamos a ponerle la integral. Sí, porque eso dijimos. La integral de ¿qué? De la función f de x. ¿Sí? Y esto le vamos a multiplicar ya no por el delta x, sino por el diferencial de x. ¿Sí ven? Es exactamente lo mismo, solo que esto de aquí es una suma finita y esto de aquí es una suma infinita. ¿Ya? Ese es el origen de las integrales. Esto ya lo han de ver en cálculo, se llama suma de Riemann, pero es interesante que ustedes sepan de dónde sale. Entonces ustedes dicen, yo quiero sumar, esto es una suma, yo quiero sumar. Aquí lo único que le falta son los límites. Yo quiero sumar desde A hasta B. ¿Qué quiero sumar? La función f de x. ¿Con respecto a qué quiero sumar? A x, ¿ya? Todos los términos de la integral son importantes. No se olviden de este diferencial de x, ¿ya? Este diferencial de x les dice respecto a qué están integrando. Puede parecer ahorita muy obvio, ustedes dicen, pues siempre estamos integrando con respecto a x, pero a veces les va a tocar hacer ejercicios en que integran con respecto a la velocidad, con respecto al tiempo, con respecto a la aceleración, con respecto a la posición. Entonces es importante que ustedes no se olviden de este diferencial de x, ¿sí? Y eso, entonces, ese es el problema que surge del cálculo de áreas, ¿sí? La integral surge como un problema de cálculo de áreas. Entonces vamos a ver unas pequeñas fotitos para que ustedes lo entiendan. Miren, por ejemplo, si ustedes suman muchos píxeles, un número finito de píxeles, van a tener, por ejemplo, esta figura de acá.
¿Qué tal si ustedes suman un número infinito de píxeles? Van a tener unas curvas más suaves, ¿sí ven? Las curvas que ustedes quieran. Sí, pueden ser triángulos, rectángulos, círculos, lo que sea. Sí, es la suma de muchos píxeles, pero es una suma infinita. Y bueno, esto ustedes lo han de ver en cálculo vectorial. Suma integrales triples o dobles, ¿sí? Integrales dobles para superficies, integrales triples para volúmenes. Entonces, si ustedes integran 3 veces, ya tienen algo en 3 dimensiones, ¿ya? Por ejemplo, en esta otra foto de acá, ustedes tienen que la suma de, no sé qué será esto, un pato o lo que sea, de muchos cuadraditos les da una figura así, ¿ya? Pero una suma infinita de cuadraditos se pueden convertir en unas curvas suaves, ¿ya? Eso es básicamente la idea de las integrales, ¿ya? Y esto tiene muchísimas aplicaciones. Ustedes de aquí van a ver integrales hasta en la sopa, ¿sí? Entonces es bueno que vayan aprendiendo de una vez, ¿sí? Para que no les tumbe esto. Ya. Otras cosas interesantes de las integrales, ya para ver luego las reglas. Las integrales son áreas, pero son áreas de funciones. Estas áreas pueden ser también negativas, ¿ya? Ustedes podrían decir, no, las áreas negativas no existen, pero aquí sí existen, ¿ya? Y de hecho son bastante importantes. Si ustedes suman áreas negativas, ya les adelanto un poco, estarían encontrando la posición. Y si suman áreas solo positivas, estarían encontrando la distancia, ¿sí? Entonces, ahí más o menos para que vayan recordando las ideas de física. Pero igual ya vamos a ver eso, ¿sí? No se preocupen. Si es que no se acuerdan. Ya, entonces graficamos esto. Y graficamos esto. Ahí. Vamos a graficar una función cualquiera, pero que esté por debajo del horizontal. Uy, estoy chueco. Algo así. Sí, y le vamos a poner algunos puntos. Puntos importantes. El punto de inicio. El punto de corte. El otro punto de corte. Y un punto final, tal vez. Un punto D. Ya. Esta curva de aquí representa mi gráfica f de x. Y esta de aquí es mi plano XY. Sí, o x f de x, como quiera. Entonces, yo digo, yo quiero calcular el área bajo la curva de toda esta función. O sea, toda esta área. Esta área y esta área. ¿Sí? Ese es el área bajo la curva. El área entre la curva y la horizontal. ¿Ya? Entre la curva y esta horizontal. ¿Sí? Entonces ustedes dicen, yo quiero calcular esta área, más de esta área, más de esta área. Ustedes pueden hacerlo directo. Sí, pueden hacerlo. Y lo que les quedaría es que el área bajo la curva ya no es la sumatoria de cuadraditos. Ahora es la integral de la función f de x y están integrando con respecto a x. Ahora ustedes dicen, yo quiero calcular el área desde A hasta D. Y desde A hasta D. Entonces le ponen los límites de integración, se les llama. O si quieren, pueden calcularle de A hasta B. O si quieren, pueden calcularle de A hasta C. O desde A hasta cualquier otro punto. Si ustedes eso definen aquí en los límites de integración. Entonces hagámosle de A hasta C por el momento. Entonces decimos, desde el punto A hasta el punto B, la función toma valores positivos. ¿Sí ven? Toma valores positivos. Positivos, positivos, positivos. Pero ¿qué pasa desde B a C? La función toma valores negativos. ¿Sí? Entonces, esta función de aquí, digo, esta área de aquí, el área 1, pongámosle, va a ser un área positiva, esta área de acá. Y esta área 2
va a ser un área negativa. ¿Sí? Toda esta área. Entonces ustedes dicen, esto también es propiedades de integrales. Ahorita les diría, créanme. Entonces, ustedes dicen, a esta integral que yo voy a hacer desde A hasta C, ¿sí? Desde A hasta C, le puedo separar en intervalos. Y puedo decir, primero yo quiero integrar desde A hasta B a la función, y luego le sumo a la integral desde B hasta C. Sí, la función f de x. Entonces ustedes dicen, esta área de aquí es positiva y esta área de aquí es negativa. ¿Ya? Entonces, aunque en nuestros espacios físicos geométricos no existen áreas negativas, aquí en integrales sí pueden tener áreas negativas. Sí, matemáticamente tiene todo el sentido del mundo. Físicamente ya vamos a ver qué representa o qué significa. ¿Ya? Ahora, ustedes tienen dos tipos de integrales. Unas que se llaman integrales definidas y otras que son integrales indefinidas. Y vamos a ver cuál es la diferencia porque es bastante importante. Entonces, las integrales definidas, definidas y las integrales indefinidas. ¿Ya? Las integrales definidas se escriben de la siguiente manera. La integral desde A hasta B de la función f de x con respecto a x. Si ustedes resuelven esto, les va a quedar un número, ¿sí? Un número ahí, o un k, una constante, lo que sea, ¿sí? Lo importante es que es un número. Pero ahora, ¿qué tal si ustedes hacen integrales indefinidas? La integral de f de x es igual. Cuando ustedes integran indefinidamente, ¿qué significa? Que ustedes no definen los límites de integración. Integran toda la función, ¿sí? Desde donde venga hasta donde va. Esto les va a quedar otra función. Pongámosle una función f mayúscula. Y algo muy, muy importante es que les va a quedar siempre más una constante. ¿Ya? Esto tal vez ustedes lo demuestren en cálculo. No me voy a meter mucho en esto, pero siempre les queda así. Entonces, integrales definidas les queda un número, integrales indefinidas les queda una familia de funciones. ¿Y por qué digo una familia de funciones y no simplemente una función? Ya vamos a ver. Entonces, las integrales indefinidas les dan como resultado una familia de funciones. ¿Sí? Y todo es culpa de esta C. Por ejemplo, ustedes tienen una gráfica algo así. Un plano cartesiano, no sé. Un plano X, Y. Ustedes tenían una función f de x y cuando la integraron le salió x al cuadrado, por ejemplo. Una función x al cuadrado. Es una parábola. Sí. Es la función x al cuadrado. Pero ustedes no tienen simplemente x al cuadrado. Ustedes tienen x al cuadrado más c. Y esta c es una constante y puede tomar un número infinito de valores. Si es que toma el valor 0, ustedes solo tienen x al cuadrado. Sí, que es una parábola que corta en el origen. Pero ¿qué tal si c es 1? Entonces ustedes tienen la misma parábola, solo que ahora corta en 1. Y es exactamente la misma parábola, aunque no se vea bien dibujada. Entonces sería, ¿qué tal si la constante es 2? Tendrían la misma parábola, pero ahora cortando en x igual a 2. ¿Qué tal si c toma valores negativos? Por ejemplo, menos 1. Ustedes tendrían la misma parábola, pero cortando en menos 1. Y así sucesivamente. ¿Sí? Esta constante puede tomar infinitos valores y por lo tanto, si es que ustedes el resultado les da una función, que es una función, ustedes la pueden graficar, más la c les da una familia de funciones. Sí, eso es importante que tengan en cuenta. El resultado no es solo una función, sino una familia de funciones. ¿Ya? Y bueno, las integrales definidas son fáciles. Bueno, es lo mismo, pero bueno. Las funciones definidas les dan como resultado un número. ¿Sí? Hay cosas intermedias que ustedes, por ejemplo, derivan desde A hasta X. Sí, desde una constante hasta una variable.
Eso sí les da una función. Ya vamos a ver, sí, cuando hagamos los ejemplos. Pero esos serían los dos casos. Esta constante de aquí es la responsable de hacerles jalar algunas pruebas. Porque hay profesores que son bien castrosos, con todo respeto. Y si es que ustedes no ponen la C después de hacer una integral definida, aunque esté bien hecho todito el proceso, les van a bajar la nota. O incluso hay profesores que no les califican, solo por no poner esta constante C. ¿Sí? Así que no se olviden. Cuando tengan integrales indefinidas, siempre, siempre, siempre va una constante C. ¿Ya? Ya vamos a hacer ejercicios. Ahí vamos a ver un poquito qué tal si tenemos dos integrales que se están sumando y qué pasa con las constantes y así. Ya. Es que yo me olvido de poner el más C, me avisan, ya. Porque hace tiempos que no hago integrales indefinidas. Listo. Entonces, por ejemplo, aquí ya tienen para entender. Cuando resuelven un integral, y es arte cuando le ponen la constante. Bueno, aquí sería una integral indefinida, siendo estrictos. Cuando resuelves una integral indefinida. ¿Ya? Le pones el C y es arte. Ah, ya. Hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Preguntas? Sí, no. Esto tal vez les generó dudas. Esto que es la función evaluada en tal. Porque me acuerdo que cuando me dieron integrales a mí yo no sabía qué era esto. Con todo respeto venía de un colegio bien chimba, así que no sabía nada. Pero bueno. Entonces ahí me preguntan nada más, ¿ya? Vamos, sigamos. Esta clase es bastante interesante. Otra de las particularidades del integral es que es la función inversa de la derivada, ¿sí? Cuando ustedes derivan algo, les queda no, bueno, ya vamos a ver los ejemplos. Pero solo acuérdense de esto. La derivada es la función inversa de la integral. Para que se den una idea, ustedes saben que el exponencial y el logaritmo son funciones inversas. Por ejemplo, si ustedes hacen el exponencial del logaritmo natural de x, como el logaritmo y el exponencial son funciones inversas, se cancelan, se anulan y solo les queda la x. Lo mismo si es que ustedes hacen, por ejemplo, el logaritmo natural de a la x. El logaritmo y el exponencial son funciones inversas, por lo tanto se anulan y les queda la x. ¿Ya? Lo mismo pasa con las derivadas de integral. Las integrales son funciones inversas. Entonces, por ejemplo, si ustedes derivan a la integral de una función, les va a quedar la misma función. ¿Ya? Y si ustedes integran a una derivada, si integran la derivada de f de x, les va a quedar la misma f de x. ¿Sí? Entonces recuerden, estas funciones son funciones inversas. Entonces, por ejemplo, hay otra fotito. Ya de aquí ya pueden meterse a grupos de memes de matemática para ingeniería o cosas así. Ya van a entender. Por ejemplo, los derivados de la gallina son los huevos, ¿verdad? Pero si ustedes un huevo, les daría una gallina. Bueno, este integral es con respecto a x, y aquí quedaría una constante. Pero bueno, trivialidades. Bueno, no son trivialidades. Sí es importante el diferencial de x. Ya, entonces eso. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Preguntas? No. Listo, entonces ahora sí vamos a ir con las reglas de las integrales. Les di todo esto solo como una introducción,
nomás, ya no nos... ay, no sé si nos demoramos. Pero es para que ustedes entiendan de dónde sale todo esto y no simplemente se pongan a hacer cálculos así de memoria. Es algo que ustedes tienen que apreciar, se podría decir, apreciar el conocimiento de dónde viene, no solo aprender cosas. Y, entonces, integrales, las reglas de las integrales. De integrales. Así como las derivadas tenían sus reglas, las integrales también tienen sus reglas. Solo que aquí ya es un poquito más complejo, ¿sí? Ya vamos a ver, desde la mitad, creo, de las reglas. Por ejemplo, si yo tengo regla número 1, si es que yo tengo una función f de x que es igual a x al n, ¿sí? ¿Se acuerdan que ustedes derivando lo que hacían es bajaban el exponente a multiplicar y restaban 1 al exponente? ¿Qué tal ahora si yo integro esta función con respecto a x? Yo integro, sí, si yo integro la función, póngale así mejor. Ya, yo tengo la función x elevado a la n y yo la integro. ¿Sí? ¿Qué voy a tener como resultado? Como decimos que la integral es la inversa de la derivada, entonces, si en la derivada yo bajaba a multiplicar y le restaba 1 al exponente, en las integrales yo primero le sumo 1 al exponente y al exponente le bajo a dividir. ¿Sí? Entonces, primero le sumo 1 al exponente y a ese exponente le bajo a dividir. Y no me olvido de la constante. Sí, porque ahorita estamos haciendo integrales indefinidas. Las integrales definidas les dan un número, ¿sí? Y estas son funciones. Segunda regla. ¿Qué tal si yo estoy integrando a la x? ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que yo les decía que el exponencial es como esas amigas que a ustedes les dicen, amiga, date cuenta? ¿Por qué? Porque a pesar de que ustedes les hagan lo que sea, no cambia. Entonces, la integral del exponencial es el mismo exponencial. Y bueno, como es una integral indefinida, viene a la C. Sí, la derivada del exponencial es el mismo exponencial, la integral del exponencial es el mismo exponencial, ¿ya? Esta es una función interesante. Tercera regla. Vamos con las funciones trigonométricas. La integral del seno es su querida hermanita, el coseno. Y aquí sí yo no me sé acordar de si es que tiene el signo o no, así que yo le hago así, mire. Seno, coseno y seno. La derivada del seno es del coseno. La derivada del coseno es menos del seno. Sí, o sea, le cambian de signo. Entonces, si yo tengo el seno y le integro, me va a dar el coseno, pero cambiado de signo. Si aquí tenía menos, aquí tengo más. ¿Ya? Y si yo integro el coseno, me va a dar el seno con exactamente el mismo signo. Sí, eso es como un truquito, ¿ya? Si es que quieran aprenderse, se aprenden, si no, a mí siempre se me olvida el signo. Entonces, veamos, la integral del seno es del coseno, pero cambiado de signo. Entonces, la integral del seno es menos del coseno. Y más la constante. ¿Ya? 4. La integral del coseno es su hermanita, el seno. ¿Sí? Entonces, veamos. El coseno, ¿cambia o no cambia de signo la integral? Decimos, el coseno, la integral del coseno es del seno con el mismo signo. Entonces, ahí le dejamos, ¿ya? Quinta regla. Vamos ¿será que les pongo esta regla? Ñam, ñam, ñam. No, no, sí, para que vean.
la integral de 1 sobre x con respecto a x es igual. ¿Alguien se acuerda cuál es el resultado? O sea, ¿qué nosotros derivamos y nos sale este resultado? ¿Se acuerdan? ¿Qué función derivamos y nos da? ¿No? Logaritmo natural. Exacto, el logaritmo Logaritmo natural. natural. Exacto, sí, muy bien. Entonces, si nosotros nos va a quedar el logaritmo natural. Logaritmo natural. ¿Ya? Ustedes podrían decir, ¿por qué a esta función de aquí no le hago que pase arriba como un exponente y aplico esta regla? Sí, ya vamos a hacer ese ejercicio para que vean por qué no se puede. Este es un resultado igual interesante. Ya acabamos con las reglas de funciones específicas. Ahora vamos con un poco más generales. La integral de una constante por una función. Sí, por una función cualquiera. Lo que decimos, sacamos la constante, le dejamos solita, así ni le topamos, y solo integramos la función. Sí, ya, muy fácil. ¿Qué tal si yo tengo la integral de una suma? Integral, pongámosle así un poco más general. El integral de una constante por una función f de x, suma o resta lo que sea, de una constante por una función g de x. Sí, son dos funciones que están multiplicadas por una constante. La integral de una suma es la suma de las integrales. Sí, entonces ustedes dicen, la integral de esta suma o resta es la suma o resta de las integrales. Entonces ustedes pueden separar. Dice, primero, saco la constante a multiplicar y a la función solo le integro. ¿Sí? Le sumo o resto b, que es la otra constante que también le puedo sacar de la integral, y simplemente integro la función. Y listo. ¿Sí? Hasta ahí todo muy fácil. Ahora, ahora viene el problema con las integrales. No existen reglas para integrar multiplicaciones o divisiones. Sí, no existen. Como en las derivadas tenemos la derivada del primero por el segundo, bla, bla, la derivada del numerador por el denominador y así. En las integrales no existe eso. Y ese es el problema. Por eso existen tantos métodos para integrar. El único que nos va a servir a nosotros en mecánica newtoniana es el de cambio de variable y por ahí tal vez la integral por partes. Sí que tal vez habrán escuchado que es la de la vaca vestida de uniforme. Pero bueno, eso, hasta ahí. Básicamente nos quedamos ahí con las integrales. En las derivadas era un poco más fácil. En las integrales se complica un poco. Incluso para poder integrar ustedes tienen que saber derivar. Y por eso les insistí tanto en las derivadas y por eso nos estamos demorando así un poco más de lo que deberíamos en integrar y en derivar. Porque van a ver ustedes en sus clases de mecánica, en 2 horas les dan integrales, en 2 horas derivadas y hacer ejercicio. ¿Ya? Entonces, por eso es bueno que vayan aprendiendo desde aquí, por eso es bueno que se hayan metido al curso. Ahora, ¿se acuerdan que en derivadas nosotros teníamos esta regla, esta primera regla, donde siempre teníamos que restarle 1? En las integrales pasa algo similar, pero siempre le tenemos que sumar 1. Y esta n de aquí puede ser un número real, o sea, es un número real, pero puede ser un entero, o puede ser un irracional, o puede ser una fracción. Entonces tienen que saber sumar fracciones más un número, ¿sí? En específico fracciones más uno. Entonces vamos a ver otro truquito para sumar fracciones. Si yo tengo, por ejemplo, a sobre b más 1, yo digo, yo puedo hacer mínimo común, o puedo hacer la regla de la sonrisa, o puedo hacer el método que ustedes sepan, pero es más fácil, miren. Dice, sumo a más b, y a b le dejo abajo. Y ya, entonces, por ejemplo, si yo tengo, no sé, 5 medios, y le sumo 1, digo, 5 más 2, 7. Y abajo me queda el mismo 2. Si yo tengo 17 novenos más 1,
yo digo, 17 más 9 es 26. Y abajo le dejo el 9. Sí, así, facilito sumar fracciones. Y bueno, algunos podrían decir, no, yo sí sé sumar fracciones, pero mentira, yo les conozco. A veces se jalan en sumar fracciones. Listo, entonces, tómenle una captura a estas reglas, o cópienlas, y bueno, luego las pueden pasar limpio, ponerles en sus fondos de pantalla y así. Y ahora vamos a empezar a hacer ejercicios. Entonces, les voy a dar un minutito, unos minutitos de descanso ya para que procesen todo esto. Sé que es bastante, pero ya con práctica van a dominar todo esto. Entonces, unos 3 minutitos para que descansen la mente, vayan a tomar agüita porque sí hemos visto bastante. Esto es medio fuerte, entonces, ya. Y hasta mientras puedo resolverles preguntas, si es que tienen.
Olis, ya volví. Ya. Entonces ahora sí vamos a hacer ejercicios y más ejercicios, ya que ya tenemos todo para poder resolver. Sí, entonces les voy a hacer un par de ejemplos y luego les voy a pedir que hagan ustedes también algunos para que practiquen, ¿ya? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, me imagino que ya copiaron o ya tomaron capturas, entonces ya podemos integrar nomás. Empezamos con cosas fáciles. La integral de x al cuadrado, por ejemplo, de x. ¿A qué sería igual? Yo digo, me acuerdo de la primera regla. Al contrario de las derivadas, aquí yo no resto 1, sino sumo. Entonces digo, 2 más 1. Y dividido para esa suma. 2 más 1. Y esto es igual a x a la 3 sobre 3. ¿Sí? Si ustedes derivan esto, les va a quedar x al cuadrado. Sí, porque son funciones inversas. Si quieren, le intento. Y más la constante c, que no se olvide. Si ya me olvido, discúlpenme y no me peguen. Ahí me avisa. Otra integral. ¿Se acuerdan que nosotros derivábamos de x al cuadrado y nos aprendíamos del resultado? Digo raíz de x, entonces vamos ahora a ver qué pasa si no derivamos raíz de x, sino que integramos. Aquí, no. No. El resultado era 1 sobre 2 veces raíz de x. Entonces integremos 1 sobre raíz de x. Esto de aquí. Ustedes pueden decir, yo no tengo una regla que me ayude a integrar raíces, ni tengo una regla que me ayude a integrar divisiones, pero yo sí tengo una regla que me ayude a integrar exponentes. Entonces yo intento reescribir esto de tal manera que yo sí pueda integrar. Entonces decimos, otra vez, la raíz es lo mismo que decir 1 sobre esa raíz. Sí, es raíz cúbica, raíz cuarta de la raíz, que sea, en este caso es raíz cuadrada. Se reescribe así, diferencial de x. Y esto es igual a lo que decíamos ayer y la primera clase. Si yo tengo un exponente y le quiero pasar arriba o abajo, lo que hago es simplemente le paso la base y al exponente le cambio de signo. ¿Ya? Y ahí sí yo ya tengo una integral que puedo hacer con la primera regla. ¿Sí? X elevado a algo. No importa que sea negativo, igual puedo hacer. Entonces me queda. La integral sería, al exponente le sumo 1 y resto ese exponente. O sea, menos 1 medio más 1. ¿A qué me quedaría igual? Yo sumo, con todo y signo. Me queda menos 1 medio. No, 1 menos 2 es menos 1. A ver, 1 medio más 1. Es 1 medio, ¿verdad? Ya me tosté. Sí, es 1 medio. Ajá. ¿O no? ¿O sí? No, sí es 1 medio. 1 medio. Ya, y todo esto dividido por 1 medio. Entonces vamos a reescribir. Hacemos extremos con extremos, medios con medios, y la respuesta nos queda 2 raíz de x. Sí, este 2 que estaba en el extremo pasa arriba. Y bueno, este 1 que estaba en el medio se queda abajo y se quedaría algo así. Ya, pero no le escribimos los unos. Sí. Entonces sería el resultado. Si ustedes derivan esto, les va a quedar la raíz, 1 sobre la raíz de x. Y así. Ya. Esta es una forma de integrar. Y reescriben la función y aplican alguna de las reglas que tengan, que son pocas en este caso. Ya. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, una pregunta. Dime. No importa cómo se hace la línea de la integral, o hay que hacerlo igualito. No importa, yo le hago chaca. No importa.
Con tal de que parezca una S o un palito, lo que sea, con tal de que se sepa que es integral. Sí, no importa. Por eso no les van a hablar. Ya. Entonces, vamos con otro ejercicio. ¿Qué tal si yo les pido integrar x a la... cualquier fracción, 3/5? Lo que sí no se tienen que olvidar es este de aquí, este de x. Este sí no se tienen que olvidar. Es importante. Se hace aún más importante en cálculo vectorial. Bueno, no más importante, es la misma importancia, pero ahí van a ver la utilidad de no olvidarse si el diferencial. Incluso les va a importar el orden, porque van a tener la integral del integral del integral y de, por ejemplo, en coordenadas radiales, de rho, de teta y de zeta. ¿Sí? Entonces, este integral va a estar con respecto a rho, la segunda integral va a estar con respecto a teta y la tercera integral va a estar con respecto a z, ¿sí? Como los extremos con los extremos, ¿ya? Ahí se importa en el orden. Si ponen primero el de teta, significa que primero tienen que integrar con respecto a teta y así, ¿sí? Solo para que se den una idea. Listo, entonces integremos esto. Nos queda x a la 3/5 más 1 sobre 3/5 más 1. ¿Ya? 3/5 más 1 sería 8/5. ¿Sí? 8/5, pongámosle así. X elevado a la 8/5 sobre 8/5. ¿Ya? Y ustedes aquí pueden resolver extremos con extremos, medios con medios. Dice, este x a la 8/5 es lo mismo que decir x a la 8/5 sobre 1. Sí, ya tienen dos fracciones. Y pueden hacer extremos con extremos y medios con medios. Y les va a quedar los extremos de arriba. 5 sobre 8 por 8/5. ¿Ya? Y aquí viene una cosa importante. Para que ustedes no estén haciendo todos estos pasos. O sea, para saltarse este paso. Porque como les digo, a veces hay integrales que son muy difíciles o son muy largas o son bastante complicadas de hacer. Entonces, mientras más pasos salten ustedes, menos van a escribir y más rápido van a poder hacer. Entonces, en vez de hacer todo este paso de aquí, lo que ustedes dicen es, si el exponente es una fracción y por ejemplo, aquí 8/5, va a estar multiplicada la función por 5/8. Al revés, ¿sí? 8/5, 5/8. Sí, siempre les va a pasar eso cuando tengan fracciones. Siempre, siempre, siempre. Entonces, por ejemplo, hagamos otro ejemplo. Ustedes tienen x a la 9/5, por ejemplo, de x. Entonces, ustedes ya pueden hacer todos los pasos o pueden saltarse este paso de aquí de hacer extremos con extremos, medios con medios, que es trivial este paso. Entonces, ustedes dicen x. Incluso se pueden saltar más pasos. Hagámosle directo, ¿ya? Ustedes dicen 9/5 más 1 es 14/5. Y como ustedes tienen que dividirle para 14/5 y se va a hacer extremos con extremos, medios con medios, al final les va a quedar multiplicado todo esto por 5 sobre 14. ¿Sí? Entonces, si el exponente es una fracción, la función va a estar multiplicada por ese exponente, pero dado la vuelta. Sí, siempre les va a pasar eso. Entonces, si ven, pasamos de hacer 3 pasos a hacer solo un paso. Y ahí se ahorran bastante. ¿Sí? Y es importante que se ahorren este tipo de cosas, porque, como les digo, hay integrales que son enormes y mientras menos tengan que escribir, mejor. ¿Ya? Entonces, ¿está ahí alguna pregunta? Pongámosle así para que se fije. Esto que está aquí va abajo y lo que está abajo va a ir arriba. Ya como unos pequeños tips. Ustedes capaz luego se dan cuenta después de hacer un montón de ejercicios, pero ahí está, para que no sufran mucho. ¿Qué más? ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? Sí, no importa si tienen preguntas como cómo se hace el extremos con extremos, medios con medios. ¿Ya? Si quieren yo les explico. Pero lo importante es que ahorita entiendan todo lo que se está haciendo.
Es importante que entiendan todos los procesos. Sin pena. No, entonces, ahora sí. Vamos haciendo preguntones. Empezaron las preguntas. Guajaja. ¿Qué tal si yo tengo, practicamos con un signo, no sé, 7/5 de X, y esto es igual a, solo déjenme ver una cosa acá arriba, -1 más 2, sí, ya, signo queda al frente. Entonces, creo que ya acabamos de participar todos. Ah, faltó la C, sí, tienen razón. La C, muy bien, bien visto. En todos los pasos la C, en todos los pasos la C, en todos los pasos es más C. Ya, sí. Sí, ya acabamos con todos de ayer. Entonces, Sebastián, ayúdame, por favor. Sebastián Chancusi. ¿A qué sería igual esta integral? Si quieres, darle todos los pasos. No hay problema. Sería X Ajá. elevado a 2 séptimos. Muy bien. Dividido para 7 medios. Dividido para 2 séptimos. Ya, más C. Y finalmente, ¿qué te queda? Más 2. Sería 7X. Bueno, 7X. Elevado a los 2 séptimos. Dividido para 2. Ajá. Vale. Sí, entonces, aquí nos podíamos haber saltado un paso. No importa si es que ahorita no se salta. Aquí nos hubiéramos podido saltar un paso. Decíamos, como está elevado a la 2/5, entonces la función se multiplica, digo, a la 2 séptimos, la función se multiplica por 7 medios. ¿Ya? Esta fracción es la misma que aquí, pero al revés. ¿Qué tal si, por ejemplo, nosotros tenemos la integral de x a la quinta más 1 sobre la raíz de x? Sí. Aquí ya no tenemos una sola función, sino tenemos suma de funciones. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pueden hacerle o directo o le separan las integrales. Pueden hacerle así, miren. Ustedes dicen, voy a separar las integrales porque me acuerdo de la propiedad de que la integral de las sumas es las sumas de las integrales. ¿Sí? O si quieren pueden hacerle directo, no importa. ¿Sí? Entonces ustedes dicen, esta integral de aquí, la voy a hacer. Me quedaría x a la 6 sobre 6 más, y esta integral de aquí me quedaría, ya vimos, ya hicimos esa arribita, entonces solo le voy a copiar 2 raíz de x. 2 raíz de x. Y aquí ustedes podrían decir, pero aquí yo debería poner una constante y aquí debería poner una constante. Entonces se me hacen dos constantes. ¿Y entonces qué hago? Pues ustedes dicen, fácil. Tal vez la constante de la primera integral era la constante C1, si quieren. Y la constante de la segunda integral era C2. Pero una constante más otra constante sigue siendo una constante. Entonces ustedes le pueden agrupar. X a la sexta sobre 6 más 2 raíz de x más una constante general. Así que es la suma de todas las constantes de todas las integrales que ustedes hayan. Entonces, cuando ustedes tengan una integral que sea la suma de muchas funciones, las funciones que ustedes quieran, al final pueden ponerle una sola constante, porque esa constante es una constante general, que es la suma de todas las integrales, de todas las constantes, de todas las integrales. Sí, eso sería. Igual si es que ustedes le hacen directo a toda esta integral, les va a salir solo una constante, así que al final, solo una, ¿ya? Solo una constante. Listo, entonces ahora sí, me van a ayudar ustedes un poco, ¿ya? Primero quiero que lo intenten este ejercicio, ¿ya? Intenten este ejercicio. La integral de 1 sobre x diferencial de x, ¿ya? Háganle esta integral como puedan, como crean, para que vean qué sale, ¿ya?
Listo, me imagino que le salió algo raro, ¿no? Algo curioso. ¿Qué tal si yo digo, yo no sé a qué es igual esta integral, pero yo puedo reescribir esta integral como x elevado a la menos 1 diferencial de x? Ustedes saben las reglas que les di, que este resultado es logaritmo natural. Pero a ver, ¿qué tal si lo hacemos con la primera regla? Decimos x elevado a la menos 1 más 1. Sí, esa es la primera regla. Y le dividimos para menos 1 más 1. ¿A qué es igual menos 1 más 1? Es 0. Entonces, x a la 0 sobre 0. Pero sorpresa, divisiones para 0. Las divisiones para 0 no existen, son indeterminaciones. Ustedes no pueden dividir cosas para 0, ¿ya? Eso les da, cuando vean límites, van a ver que el límite cuando el denominador tiende a 0 es infinito, ¿ya? Lo pueden hacer matemáticamente, ¿no? Así por aproximaciones. Por ejemplo, si ustedes tienen un 8 y le dividen para 8, les va a quedar 1. Si tienen 8 y le dividen para un número más pequeño, por ejemplo 4, les va a dar 2. Si tienen 8 y le dividen para un número más pequeño, por ejemplo 2, les va a dar 4, número más grande. Si ustedes tienen 8 y le dividen para 1, les va a quedar 8, un número más grande. Si ustedes tienen 8 y le dividen para 0,1, les va a dar 80, creo. Y así, ¿sí ven? Mientras más chiquito sea, mientras más chiquito sea el denominador, más grande va a ser el resultado. Y si ustedes ponen 8 dividido a la 0,0000000,1, les va a dar un número muy, muy grande. Sí, bastante grande. Si es que ustedes hacen que el número sea tan, pero tan chiquito, que sea casi 0, el resultado va a tender a infinito, ¿sí? Entonces, ustedes no pueden dividir algo para 0. Ustedes pueden sacar los límites, sí, los límites que son aproximaciones, pero ustedes no pueden dividir directamente para 0, ¿ya? Entonces, esto de aquí es una indeterminación. Por eso es que la integral de 1 sobre x tiene su propio resultado, que es el logaritmo natural de x. Es una constante. Si es que ustedes tuvieran un x al cuadrado, al cubo, a la menos 1, ahí sí ya se puede aplicar esta primera regla porque ya no les da indeterminación. Obviamente esto sale de resultados matemáticos, no es que ellos dijeron, es una indeterminación, así que pongámosle otro resultado, logaritmo natural, ya, para que no quede indeterminación. Todo sale de demostraciones formales, ya han de ver ustedes en cálculo, ¿sí? Entonces, esto de aquí no pueden hacer, es una indeterminación. Por eso la integral de 1 sobre x es el logaritmo natural de x. ¿Sí? Listo, entonces ahora sí. Vamos con ejercicios para que practiquen. No muy difíciles. Y ya para poder terminar con la clase. Mañana vemos algunos otros métodos, bueno, algunos métodos para integrar. Y así ya podemos empezar con lo que realmente nos interesa. Por eso yo siempre les digo que el curso está mal. O sea, mecánica no debería estar en el primer semestre porque primero tienen que aprender todo esto. En algunas carreras, bueno, en la única que sé, sí les modificaron para que tomen mecánica newtoniana en tercer semestre, después de ya haber pasado cálculo. ¿Qué tal si yo les pido integrar esto? Hagamos unas fáciles, ya para poder ir un poco más rápido y que ustedes me ayuden. Entonces, por ejemplo, coseno de x más integral. Hicimos la integral del logaritmo. No, ese es un resultado que toca calcular. Entonces, no. Coseno de x más, no sé, seno de x. Así, de x. Entonces, tengan sus tablitas a la mano. Y ya poco a poco se les van a ir aprendiendo. Entonces, Adrián, mano, tú ayúdame, por favor. ¿A qué sería igual esta integral? Sí, me- Sí, ahí sí se escucha. o sea, se le puede separar y poner la integral de coseno de x, Sí, puede más ser. integral de Ajá. seno de x. La integral del coseno de x más la integral del seno de x, ¿ya? Ese puede ser el primer paso, muy bien. ¿Y ahora?
La integral de coseno de x es el seno de x y la integral del seno de x es menos coseno de x. Ya, menos coseno de x y más la constante, ¿verdad? Entonces veamos seno, coseno, menos seno. La integral del coseno es del seno y la integral del seno es menos del coseno. Ya, muy bien. Sí, yo nunca me aprendí esos signos. Me da pereza. Ya. Otra integral, inventémonos una. Tal vez esta de acá. Tampoco les di la integral de la tangente, ¿no? ¿Qué tal si integramos? No, el logaritmo no. El exponencial. La x más 5x a la menos un tercio. No sé. X. Ya. Me estoy inventando, ya para... Porque no son muy difíciles las integrales. Y, por ejemplo, Anthony Pichaco, por favor. Ya, sería e a la x Muy bien. menos un tercio, esto es menos un tercio. A ver, menos un Sería tercio. Dale. 5 elevado a la 2 tercios Ya. multiplicado por 3 medios. Muy bien. Entonces, un tercio más uno. Sí, perfecto. Y aquí pueden simplificar, decir 5 por 3 es 15, pero bueno. Ahí está. Perfecto. Listo, eso básicamente es todo con respecto a las integrales, al menos de integrales indefinidas. Y de aquí lo único que nos quedaría es hacer algunos ejercicios. Ya. ¿Quieren hacer más ejercicios? ¿Creen que es suficiente? Profe, una pregunta. Dime. ¿Por qué por qué primero se suma y luego se resta? Sí, este debería ser más. Sí, ahí está bien. Pensé que iba a salir con negativo, entonces por eso le resté. Pero sí es uno. Gracias. Y arriba, en el coseno y el seno también, ¿cuánto Faltó la sale? constante. Es que la integral del seno es menos del coseno. Ese sí es el resultado de esta integral. Es Ok. menos del coseno. Ajá. Sí, aquí sí ya me jalé, pero sí es suma. La integral de la suma es la suma de las integrales. Listo. Entonces, vamos a que ustedes practiquen un poco algunos ejercicios. Por ejemplo, vamos a ver con las hojas de trabajo, ya que les daban antes. Ejercicios fáciles y luego ya les complicamos un poquito. Por ejemplo, este de acá. Ayúdenme, ya, inténtenle en sus casas y ya les pregunto. No importa si no saben, ya, no se desconecten. Que vi que estábamos 19 y cuando empecé a preguntar, bajaron a 16. No importa, pueden decir no sé, o no sabo, no sepo, y, y pasar, ¿ya? Pueden decir, no me pregunten a mí, por favor, que tengo pánico escénico y ya no les pregunto. Listo.
Ya. Entonces, vamos con Camila. No te había visto. Entraste recién. Camila del... Ay, sí, es que soy nueva. Recién entré hoy. Es mi primera clase. Ah, ya. Sí. Entonces no estás en el grupo de WhatsApp aún, No, yo estoy en los grupos. pero en el de mecánica. Sí, Ah, ¿en serio? sí. Ya. Dime, Dylan. O sea, Dime. ¿Qué me ibas a decir? no, que siga el que sabe. Pero ahorita solo es de aplicar reglas. ¿Quieres intentarlo al menos? Dale, no importa que te equivoques. Nadie te va a juzgar. Pero si estuviste desde la primera, o sea, desde que empezó la clase o recién te conectaste. Ah, sí, o sea, sí estuve desde que inicié la clase, pero estoy medio confundida, así. Por eso. No me digas. O sea, Ya. Dale, no importa. Entonces vamos con el siguiente. Justo, Dylan, ¿qué me vas a decir? Y de paso ayúdame participando. Iba a decirle que me salió 3/5 por X a la 5/3 más C. Exacto, sí, muy bien. Entonces, ¿cómo le hacemos este ejercicio? Nos acordamos de las propiedades de exponente. Cuando nosotros tenemos la raíz enésima de un número, podemos reescribir como a elevado a la 1 sobre esa raíz. ¿Sí? En este caso, nuestro a es x al cuadrado. Entonces, a esta integral la podemos reescribir como x al cuadrado. Y en vez de la raíz cúbica, escribimos 1 sobre 3, ¿sí? De x. Ya, entonces aquí ya podemos integrar con nuestras reglas. Decimos, sumamos 1 al exponente. 2 tercios más 1 es 2 más 3, 5 tercios. Y como estás a las 5 tercios, le multiplicamos por 3/5. Y más una constante. Sí, eso. Y ya. Sí, muy fácil. Vamos con otro ejercicio. A que practique. Igual intenten practicar ya. Si es que no estuvieron en las primeras clases, aún no estamos ocupando cosas de derivadas. Luego sí ya vamos a ocupar. Mañana en... No. Sí, puede ser mañana. Sí, mañana vamos a ocupar. Entonces ahí ya pueden practicar derivadas. Para no demorarnos tantos, vamos haciendo aquí en vivo este ejercicio. Dylan Nisa, porfa. Ayúdame con este ejercicio. ¿Cómo le integraría? Yo, Primero le separaría en dos integrales. Sería 2 por la integral de seno de x más la integral de la exponencial de x. Exacto. Ya, y de ahí. De ahí, como esa constante la paso a multiplicar afuera, entonces quedaría como 2 por menos del coseno de x. Ya, muy bien. Más x más c. Perfecto. Sí, solo déjenme verificar el signo seno, coseno, menos seno, la integral del seno menos del coseno. Sí, ya. Si tienen mala memoria como yo, van a aprender a deducir todo lo que se pueda deducir. No aprenderse de memoria. No pueden, en serio. Pero bueno. Otro ejercicio. Por ejemplo, esas fórmulas de caída libre, altura máxima, tiempo de vuelo, esas cosas. Todas salen de las fórmulas, pero me da pereza aprenderme, así que me deduzco.
Vamos con Harvey. Por si acaso, Dylan, sigue tu micrófono prendido. Harvey, ayúdame con este integral. Puedes hacerle directo, puedes separarle en dos integrales como tú quieras. Sí, primero le separarían las integrales. Ya, muy bien. A ver. Aquí de x menos la integral de 3 por el coseno de x. Ya. De ahí. Ya, de ahí en la primera integral le dejaría afuera el 5. Muy bien. Y a la raíz de x le pasaría a su forma exponencial y haría misma base, se suman los exponentes. Sí, muy bien. ¿Y qué te quedaría entonces? 1/2 más 1. Me quedaría 3/2. Perfecto. De x. Y esto, dejémosle lo mismo ya para luego integrar. Aquí le sacamos el 3, coseno, ya, ahora sí integremos. ¿A qué te quedaría igual? La primera me quedaría igual a 5 por 2/5 x elevado a la 5/2. Exacto. Se simplifica el 5 con el 5 y menos 3. La integral del coseno. La integral del coseno era el seno Ya. de x. Seno de x. Y más la constante que no nos olvidamos. Eso es, perfecto. Está muy bien. Se ve que sí están entendiendo. Listo, entonces, esas serían básicamente las integrales más fáciles que ustedes puedan hacer. Por lo general, las integrales no son tan fáciles de hacer. Por ejemplo, si es que ustedes quieren integrar el coseno de 3x, ¿sí? Si quieren integrar coseno de 3x, ustedes ya no pueden aplicar la regla de que la integral del coseno es del seno. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen coseno de x, tienen coseno de 3x. Este ya es una función que depende de x. En integrales no tenemos una especie de regla de la cadena para poder hacer las integrales de funciones compuestas. Lo que tenemos que hacer es aprender algunos métodos. El más simple es el cambio de variable. Entonces, tal vez podemos ver ahorita, ¿no? En estos 10 minutos. No es nada difícil. Entonces, el cambio de variable le sirve para integrar funciones compuestas. ¿Ya? Por ejemplo, y bueno, recuerden que que las integrales sirven para cualquier variable. Integral del coseno de x con respecto a x, del coseno de y con respecto a y, del coseno del tiempo con respecto al tiempo, ¿sí? Para cualquier variable sirve. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes tienen una función compuesta, digamos coseno de 3x, o tal vez e a la 2 de x, ¿sí? Lo que ustedes pueden hacer es aplicar el método del cambio de variable. Cambio de variable. ¿Para qué nos sirve esto? Para nosotros poder tener integrales de este tipo. Si recuerden que, por ejemplo, la regla de integración para el coseno es del coseno de x con respecto a x es igual al seno. Más o menos más la constante. Sí, pero ¿qué pasa si ustedes no tienen el coseno de x? Ustedes pueden intentar hacer que tenga una forma, por ejemplo así, con otra variable. Ya, y les va a quedar lo mismo, ¿no? El coseno de y con respecto a y, la integral, es del seno de y más c. Si tienen la integral del coseno del tiempo con respecto al tiempo, el resultado sería el seno del tiempo más c. Y si ustedes tienen cualquier variable, por ejemplo la u, con respecto a u, esto es igual al seno de u más c. Sí, sea cual sea su variable, ustedes pueden aplicar las reglas de integración con tal de que sea una variable solita.
¿sí? Con tal de que esté la variable solita. Si está multiplicada por alguna otra cosa, así sea un número, ya no pueden aplicar las reglas de integración. Entonces, nosotros tenemos que intentar que esta función, coseno de 3x, se vea de la manera coseno de una sola variable, ¿sí? Ese es nuestro objetivo con el cambio de variable. Entonces, intentemos integrar esto. Integral del coseno de 3x con respecto a x. Nosotros decimos CAU igual a 3x, ¿sí? Entonces, la integral yo la voy a reescribir como la integral del coseno, pero 3x es u. Y fíjense, ya tenemos en una función, la función en una forma algo así, una variable solita. Pero aquí yo sigo teniendo dx. Y yo no puedo integrar esto, porque yo quiero integrar con respecto a x, pero aquí está u. Entonces, lo que yo tengo que hacer es quitar todas las x que tengo. ¿Cómo hacemos eso? Derivando, ¿ya? Entonces decimos, a este cambio de variable lo vamos a derivar. Decimos, la derivada de u con respecto a x es igual. Heidi, ¿qué es igual la derivada de 3x con respecto a x? ¿O alguien, cualquiera? 3. Exacto, 3. Y de aquí nosotros intentamos despejar el de x, ¿sí? ¿Para qué? Para poder reemplazarle aquí. Entonces decimos, de x es igual a du sobre 3. ¿Ya? Entonces, en vez de este dx que nos esté estorbando, nosotros sabemos que este dx es igual a du sobre 3. Y ya, entonces, miren, ya tenemos la integral del coseno de u con respecto a u. Integramos una función de u con respecto a u. Y ya podemos aplicar las reglas. Este 1/3 sale de la integral y simplemente integramos del coseno de u con respecto a u, ya que es igual al seno de u y más la constante. Y una cosa importantísima, importantísima, es que siempre, siempre, siempre tienen que regresar a la variable original. Cuando veamos integrales definidas, ya van a ver por qué eso es tan importante. ¿Sí? Entonces les queda 1/3 del seno de u, pero u era 3x. Así. Y ese sería el resultado. Este es el método de cambio de variable. Ustedes intentan hacer que las funciones ya no sean unas funciones compuestas, sino que sean simplemente unas funciones que las podamos integrar con las reglas que tenemos de arriba. No importa que cambie el nombre, sí. No importa que cambie el nombre de la variable, al final siempre podemos seguir aplicando estas reglas. Lo importante es poder integrar, ¿ya? Entonces, les repito, ustedes hacen el cambio de variable, derivan ese cambio de variable, o sea, derivan ambos lados con respecto a x, despejan el de x y reemplazan aquí. Todo reemplazan el integral de tal manera que les quede una sola variable. Ya no x, sino u, por ejemplo, o cualquier variable que ustedes quieran. ¿Ya? Integran con las reglas normales de integración y regresan siempre a su variable original. Siempre, siempre, siempre tienen que regresar a su variable original. Ya, eso es muy, muy importante. Listo, entonces hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Mañana vamos a ver esto más a detalle. Ya ahorita le hice un poco al apuro porque ya se nos acaba el tiempo. Y más ejemplos, sí. Entonces hoy les mando el deber de derivadas por regla de la cadena. Ahora sí, 100% real, no fake. Para que practiquen eso. Ya, eso tienen que saber de ley. Incluso para integrar. Sí, aquí, por ejemplo, les podría quedar una función compuesta. Tienen que integrar para luego poder... tienen que derivar para luego poder integrar. ¿Ya? Entonces eso. Si no tienen más preguntas, entonces nos vemos mañana. Cuídense, chicos. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Hasta luego, profe. Chao, Dylan. Chao, Sebastián.